Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, verso 1. La palabra de Dios dice así: En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Vamos a detenernos en este versículo para recordar. La semana pasada vimos la historia de Joás, hijo de Ocosías, y en Judá. Y hoy vamos a encontrarnos con la historia de Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, o sea, en el reino del norte. Hoy nuestra atención va a estar en el reino del norte. Algo que debemos de recordar con Jehú es lo que nosotros vimos en el capítulo 10. Y es que en el capítulo 10 nosotros vimos que Jehú va a eliminar a toda la casa de Acab y que era algo que Dios había dicho, y entonces Dios, por cuanto hizo bien ejecutando lo recto delante de sus ojos, Jehú le va a dar el tener el reino del norte hasta la cuarta generación. Eso lo vimos capítulo 10 versículo 30 del segundo libro de los Reyes. Y entonces aquí encontramos que su segunda generación, su hijo va a comenzar a reinar, eh, Joacás, su hijo, ¿no? Su padre había quitado la adoración a Baal, ¿se acuerdan? Había hecho letrinas, pero siguió adorando a los becerros. Y eso va a ser bien importante por lo que vamos a ver en el versículo 2 del capítulo 13. Vamos para allá. Dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió en los pecados de Jeroboam, o sea, adorar a los becerros, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Fíjate, no se aparta de los pecados de su padre, ni de los pecados de Jeroboam, que empezó con la adoración a los becerros. Verso 3: y se encendió el furor del Señor contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Tú y yo recordamos a Hazael, el rey de Siria, y recordamos lo que el profeta Eliseo le dijo. Lo vimos también hace poco tiempo. El profeta Eliseo lo vio a los ojos cuando él fue a preguntar sobre la salud de su señor, y le sorprendió lo que iba a hacer en contra de Israel. Y él no creía que podía hacer esto, pero hemos visto. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Y Hazael entonces está en contra de Israel, está en contra de Judá, es el rey de Siria, y él va a estar atacando a Israel durante todo este tiempo. Y a mí lo que me interesa mucho y lo que podemos ver en el versículo 3 es que dice que se encendió el enojo o el furor del Señor contra Israel y los entregó a manos de Hazael. Ahora, ¿por qué se encendió el enojo de Dios? Versículo 2 ya vimos, porque el pueblo de Israel sigue adorando a los becerros de oro. Ya no tienen a Baal, ya ha eliminado a Baal, Jehú, pero ahora nosotros estamos viendo que encuentran nuevos ídolos. Y nosotros debemos recordar lo que decía Martín Lutero, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y entonces debemos de tener mucho cuidado de no comenzar a fabricar nuevos ídolos cuando hemos dejado a otros, ¿no? De no comenzar a adorar nuevas cosas que no son Dios cuando Dios nos ha liberado de la prisión, o de adorar cosas que no son Dios. Y entonces el enojo de Dios va sobre el pueblo de Israel y los entrega en la mano de Siria por largo tiempo. Verso 4: mas Joacás oró en presencia del Señor, y el Señor lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y aquí quiero que veas, durante el reinado de Joacás del norte, o el hijo de Jehú, van a pasar
17 años en donde él va a reinar. Durante esos 17 años aproximadamente, todo el pueblo del norte, todo el pueblo de Israel está pecando y está adorando a ídolos. Y vienen problemas y vienen aflicciones y vienen necesidades y los está atacando Hazael, rey de Siria, y los está venciendo durante largo tiempo. Y después de todo eso, Joacás ora en la presencia de Dios. ¿Y qué pasaría si alguien que te ha tratado mal, que te ha insultado, que te ha ofendido, que te ha hecho mal durante mucho tiempo, de repente viene y te pide un favor? Probablemente tú y yo le diríamos, no, no te voy a hacer ningún favor. Pero me encanta el verso 3 porque dice que cuando Joacás oró en presencia del Señor, el Señor lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y quiero que veamos esto porque es la misericordia de Dios contra el pecado del pueblo de Israel, pero también es la misericordia de Dios contra nuestro pecado. Probablemente nosotros llevamos mucho tiempo conociendo quién es Dios, como Joacás conocía al menos de palabra quién es el Dios de Israel, pero Joacás había pecado y había adorado ídolos y había llevado al pueblo de Israel a adorar ídolos, y nosotros también probablemente hemos conocido sobre quién es Dios, pero nos hemos alejado de Él y hemos adorado otras cosas. Pero cuando volteamos al Señor y le oramos y le clamamos y nos arrepentimos de nuestro pecado, me encanta ver la misericordia de Dios. El Señor nos oye porque ve nuestra aflicción como vio la aflicción de Israel. Ahora, acompáñame, vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Y esta parte es padre porque lo que vamos a encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, es cuando Salomón, el hijo de David, dedica el templo al Señor. Y cuando el Señor le responde a Salomón y le da un pacto a Salomón mucho tiempo antes de lo que estamos viendo ahora en el segundo libro de los Reyes. Entonces, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice, esto es de parte del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus manos malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Fíjate, dice, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. Y tú y yo podemos decir, pero ese reino del norte, es Samaria, ellos no están en Judá, ellos no están en Jerusalén, ahí no está el templo. Y este pacto que había hecho Dios con Salomón era en el templo. Y la respuesta es no. El pacto era para el pueblo sobre el cual se invoca el nombre de Dios. Y ahora también es para nosotros. Cuando nosotros oramos al Señor y ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él y nos arrepentimos, porque es bien interesante. Dios ve tu aflicción, Dios escucha tu aflicción, Dios escucha tus lamentos, pero también te pide que tú veas la gracia de Dios, que tú te arrepientas, que tú ores y que tú busques su rostro y entonces Él te responde. Y el día de hoy, si nosotros nos hemos alejado de Dios, el Señor nos dice que lo busquemos, que nos encontremos con Él. Y después de esto, dice que el rey Joacás oró en presencia del Señor y el Señor lo escucha. Verso 5. Fíjate la respuesta de Dios. Y dio el Señor Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. La misericordia de Dios liberó al pueblo de Israel. Dios le va a dar un Salvador a Israel. Ahora, no lo va a dar en el tiempo de Joacás,
que va a ser después de Joacás, va a ser su hijo, Joás, el que va a liberar al pueblo de Israel. Ese es el libertador. Y después su nieto todavía va a ser más. Y lo vamos a ir viendo. Pero esta parte es bien padre, porque entonces estamos viendo cómo cuando tú y yo vamos al Señor con un corazón arrepentido, el Señor nos escucha y nos responde con misericordia y nos da un Salvador. Ahora, al pueblo de Israel se le dio un Salvador temporal en ese momento, pero a nosotros se nos ha dado un Salvador eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo podemos entonces vivir en la gracia. Fíjate, el verso 6, perdón, el verso 5 dice que los hijos de Israel volvieron a sus tiendas como antes, saliendo del poder de los sirios, que no los habían dejado vivir durante algún tiempo. Y Dios les da gracia y Dios tiene cuidado de ellos. Entonces, aquí vemos nuevamente la misericordia de Dios para un pueblo malo. Dios los restaura, Dios sana sus dolencias, pero en el verso 6 vemos algo tristísimo. Dice, con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. A pesar de que Dios es quien los libera, el pueblo de Israel sigue pecando, adorando a los becerros. Dice, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvieron y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había que, bueno, ahí, vamos a detenernos ahí. Con todo eso no se apartaron de los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvieron y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Y esta parte es súper triste, porque ahora lo que nos vamos a encontrar es que aprenden a vivir en la gracia, pero no se deciden por continuar esforzándose en la gracia, sino que regresan al mal camino. Su arrepentimiento no es un arrepentimiento genuino, su arrepentimiento es a causa de sus lamentos y de su sufrimiento, a causa de sus circunstancias, no a causa de saber que están mal. O sea, siempre y cuando yo esté bien, voy a seguir haciendo las cosas mal, hasta donde dé. Y, y Dios no quiere que nosotros seamos así. El pueblo de Israel ahí se está viendo convenenciero. Cuando son restaurados se olvidan de Dios. Y ese es un ciclo que hemos visto una y otra vez en el pueblo de Israel y que ahora estamos viendo en el reino del norte. Y viene una pregunta para nosotros. Si alguien viera nuestra historia dentro de mucho tiempo, ¿qué contaría nuestra historia como la iglesia de gracia y verdad? Una iglesia que cuando está ahogada en problemas es cuando por fin alguien va y ora en presencia del Señor y el Señor con misericordia nos ve y nos oye y nos libera, pero otra vez volvemos a pecar, o somos una iglesia, una congregación que ora al Señor continuamente y que busca agradarle. Vamos a pasarlo en lo individual. ¿Qué está pasando en mi historia? ¿Busco de continuo al Señor? ¿O cuando el Señor me libera, yo vuelvo a hacer ídolos o vuelvo a adorar ídolos, a los becerros de oro? Y aquí vemos, ¿no? No solamente a los becerros, sino también la imagen de acera que había permanecido en Samaria. Esa imagen de acera es bien curioso porque en Samaria ya se había deshecho, ya se había vuelto polvo y de hecho se habían vuelto letrinas el templo de Baal, pero la imagen de acera había permanecido desde el momento en el que se introdujo el culto a Baal también. Y entonces ahí había estado, no se había ido esta imagen desde los tiempos de Acab que vimos en el primer libro de los Reyes, capítulo 16. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel vuelve a la adoración a Acera y a los becerros de oro? El verso 7.
porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pies, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. O sea, ellos volvieron a caer porque no siempre les iba bien, porque sus enemigos los estaban venciendo. Y entonces su fidelidad a Dios no dependía de la confianza que tenían de Dios, sino de sus circunstancias. Y aquí tenemos un problema, porque muchas veces nosotros somos como este pueblo, que depende de nuestras circunstancias. Si nos está yendo bien en lo económico, adoramos a Dios. Si nos está yendo bien en lo anímico, adoramos a Dios. Si nos está yendo bien en el trabajo, adoramos a Dios. Si nos está yendo bien en la salud, adoramos a Dios. Pero cuando tenemos problemas, renegamos de Dios. Cuando tenemos necesidades, decimos, no, es que Dios no me escucha. Entonces voy a ver quién sí me escucha, ¿no? Y empiezas a buscar ídolos, empiezas a buscar qué es lo que te puede ayudar en eso y dejas de confiar en Dios, desconfías de Dios y confías en cosas materiales. Debemos de tener cuidado de no depender de nuestras circunstancias, sino de la confianza que tenemos en Dios. Cuando confiamos en Dios, sin importar lo que pase, podemos escuchar nuevamente a Jesús diciéndonos, en el mundo tendrán aflicción. Y tú y yo podemos decir, sí es cierto, estoy teniendo aflicción, pero esta aflicción, como dijo el apóstol Pablo, no es comparable al peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse, porque nuestro Señor dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Y entonces tú y yo vamos a poder caminar confiando en el Señor. Pero el pueblo de Israel está viendo, tenemos el ejército hecho polvo. No, no, no hay que confiar en Dios. Y vuelven a adorar a los becerros y vuelven a adorar a Acera. Y es bien triste, ¿no? La adoración ahí. Verso 8. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Y aquí vamos a tener una situación. Después de Joacás vamos a tener a su hijo Joás y van a reinar al mismo tiempo Joás, el de Judá, y vamos a tener a Joás, el de Israel, ¿no? Entonces tenemos los dos reyes con el mismo nombre, pero con situaciones distintas. Acuérdate, el Joás que vimos la semana pasada, que el sacerdote Joiada lo guardó en el templo, que empezó a reinar a los 6 años y que buscó hacer lo bueno delante de Dios, y vamos a tener a este otro Joás. Entonces, verso 10 dice, el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Fíjate la diferencia. Verso 11. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que reó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Joás reina durante 17 años. Él es nieto de Jehú. Debemos recordar la promesa de Dios a Jehú. Van a reinar durante 4 generaciones. Esta es la tercera generación. Y aquí en el libro de Reyes no tenemos su historia, pero sí está en el segundo libro de las Crónicas y vamos a tener también parte de su historia en el segundo, sí vamos a tenerlo en el segundo libro de Reyes, pero no en este capítulo, sino en el que viene, en la historia justamente de Amasías, el rey de Judá. Y vamos a ver que Joás, el de Israel, es un hombre que es inteligente, que es un hombre guerrero, como dice aquí el verso 12, el esfuerzo con el que guerreó. Su guerra fue contra un pueblo, fue contra personas, pero no fue contra su pecado.
Él decidió pecar y él decidió adorar ídolos y él decidió hacer mal las cosas. Y lo único que vemos entonces en su historia, en su biografía, en el capítulo 13 del segundo libro de los Reyes, es que hizo lo malo delante de Dios. Y aquí otra vez viene una pregunta para nosotros. ¿Cómo quiero ser recordado en el libro de la vida? Cuando yo llegue delante del Señor y el Señor abra el libro de la vida, no va a decir que yo conquisté reinos, no va a decir que yo tuve muchas cosas. Lo que va a decir es, ¿hizo bien o hizo mal? ¿Amó al Señor o amó más las cosas de este mundo que al Señor? Y vamos a ver que Él va a la guerra, Él va a vencer a Judá, Él va a vencer a Masías, pero Él no va a vencer la principal guerra que todo ser humano tiene en esta vida, que es la guerra en contra del pecado. Entonces, esto es súper triste de su historia, ¿no? Porque es bien poco de su historia, pero nos habla tanto de su vida. Hizo lo malo y no hay nada digno de contarse en su reinado, en su historia. Y tú y yo debemos de buscar agradar a Dios en nuestras vidas, el tiempo en el que estamos en este mundo. Verso 13 dice que durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y entonces viene Jeroboam, él cuarta generación de la tribu, perdón, de la familia de Jehú como reyes sobre Israel. Pero aquí se va a cambiar la historia y después de esto vamos a encontrarnos con el profeta Eliseo y la historia con Joás, antes de que muriera Joás. Entonces vamos a retroceder un poco, pero vamos a ir viéndolo en el capítulo 13 versículo 14 que dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación del Señor y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Vamos a detenernos ahí. El verso 14 es bien interesante en el inicio de esta historia. Dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Y aquí es algo bien importante para nosotros. Los hombres de Dios se enferman. Los hombres de Dios mueren. Muchas veces tú y yo podemos llegar a pensar, o hay gente que nos ha dicho así de, no, es que si tú estás bien con Dios, entonces nada malo te va a pasar. Ve a Eliseo, habitaba en la presencia del Señor y enfermó. Y esa enfermedad lo llevó a la muerte, porque Dios es soberano. Y algo que tenemos que entender es que Dios ha vencido a la muerte y eso es un testimonio de Dios en nuestras vidas. Y hoy lo vamos a ver con Eliseo, que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Y aun cuando tú y yo muéramos, el Señor va a darnos vida nuevamente a través de su poder. Pero entonces vemos aquí que Eliseo está enfermo y Joás va con él. Y me llama mucho la atención cómo lo llama. Primero le dice, Padre mío, recordando y dándole ese título de honor, de decirle, tú eres el guía de este pueblo. Y vemos que un hombre que está conectado con Dios, que vive en la presencia de Dios, puede llegar a ser el guía de un pueblo. Y tal vez el día de hoy tú y yo necesitamos un guía así, pero también tal vez tú y yo el día de hoy ya tenemos a un pueblo que necesita un guía así. Y necesitamos entonces ir con Dios y vivir en su presencia
para poder guiar a ese pueblo, para poder guiar a la familia, para poder guiar nuestros matrimonios, para poder guiar cada área de nuestras vidas. Fíjate, un hombre que está conectado con Dios, y lo vimos cuando Eliseo se lo dice a Elías, le dice, ejército de Israel y su gente de a caballo, o carro de Israel y su gente de a caballo, y vimos un hombre conectado con Dios es más poderoso que muchos ejércitos, porque Dios es su respaldo. Y eso es lo que está diciendo Joás ahora sobre Eliseo. Elías decía eso de, perdón, Eliseo decía eso de Elías y ahora Joás lo está diciendo sobre Eliseo. Y te acuerdas, lo vimos cuando Eliseo le dice que le dé una doble porción de él, no era una porción doble de su poder, sino le estaba diciendo, dame como herencia el poder amar al Señor, el poder servir al Señor como tú lo estás haciendo. Y el día de hoy tú y yo también podemos decir eso, Señor, danos esa herencia de poderte amar como lo estaba haciendo Elías, como lo estaba haciendo Eliseo, como lo han hecho tantos hombres en la Biblia y en este mundo. Enséñanos a amarte así y a confiar en ti. Aún en su lecho de muerte, Eliseo está escuchando a Joás y Eliseo sabe los problemas de Israel. Y entonces Eliseo le dice a Joás, toma un arco y unas saetas. Y entonces Joás toma el arco y unas saetas y Eliseo le dice al rey, pon tu mano sobre el arco, o sea, estira el arco, pone el rey su mano sobre el arco y Eliseo pone sus manos sobre las manos del rey. Y entonces le dice, abre la ventana que da al oriente, justamente para allá estaban sus enemigos. Cuando la abre le dice, tira. Y él tirando, dijo Eliseo, saeta de salvación y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y está haciendo un acto profético y le está explicando qué es el lanzar esta flecha ha tomado Joás, pero que las manos de Eliseo, simbólicamente las manos de Dios, son las que lo están tomando a él y son las que le están dando la fuerza para lanzar esta saeta y vencer a sus enemigos, los sirios. Y entonces le está dando esta explicación y en el verso 18 le vuelve a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y aquí cuando dice golpea la tierra, no crean que lo que estaba diciendo es toma las flechas y azótalas contra la tierra, sino lo que le estaba diciendo es toma las flechas y lánzalas hacia allá. Entonces lo que le estaba diciendo, ya le había explicado, esta flecha es una flecha de salvación lanzada por el Señor, con la fuerza del Señor. Y ahora le está diciendo, toma más flechas y síguelas lanzando, ¿no? En este simbolismo de la victoria que Dios le va a dar. Y es bien interesante que Joás solamente tomó 3 flechas, como si hubiera sido muy pesado. Y tomó 3 flechas y las lanzó nada más 3 veces, o nada más lanzó estas 3 flechas. Verso 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y vamos a detenernos ahí. Y en el verso 19 entonces vemos, ¿no? A Eliseo molesto con Joás, porque Joás no confió en el Señor. O sea, Joás nada más tomó 3 flechas de todas las que pudo haber tomado y lanzado, y él solamente tomó tres y solamente lanzó esas tres. Se tenía que esforzar y disparar más para vencer. Ahora, esa victoria no iba a ser en las fuerzas de Joás. Esa victoria ya había sido dada por Dios, pero Joás tenía que esforzarse en lanzar esas flechas para poder tomar la victoria que Dios ya le había dado. Y Joás solamente lanza 3 flechas más.
en esta imagen podemos vernos a veces a nosotros, porque ahora, gracias a la obra de Cristo, es que tú y yo ya tenemos la victoria en nuestras vidas. Somos más que vencedores en aquel que nos amó, pero tenemos que esforzarnos en disparar las flechas para poder continuar venciendo a nuestro enemigo llamado pecado. Y tú y yo muchas veces no lo hacemos. Y es más, tal vez ni siquiera conocemos cuáles son esas flechas, porque podríamos llegar a pensar, entonces tengo que comprarme un arco y flechas, o tienen que venir alguien a la iglesia y decirnos, mira, esta es una profecía, y agarren el arco y las flechas y láncenlas, y cada vez que lo hagan, digan una flecha es uno de sus enemigos, ¿no? Y uno es pecado y el otro es pobreza y el otro es maldad y el otro es tristeza y el otro es fracaso. Pero no se trata de eso. Las armas de nuestra milicia ya no son carnales. Las armas de nuestra milicia y las flechas que el día de hoy tú y yo debemos de estar lanzando son otras. Y tenemos que ver cuáles son esas flechas. Acompáñame a la segunda carta a Timoteo, capítulo 6. El apóstol Pablo va a estar hablando ahora de las armas que tú y yo tenemos, que ya no son carnales, sino que son espirituales. Entonces, vamos, segunda carta a Timoteo, capítulo 6. Perdón, primer carta a Timoteo, capítulo 6. Y vamos a ver el verso 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual sí mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a detenernos ahí. Entonces, tú y yo tenemos que pelear la buena batalla, ya no codiciando, ya no con amor al dinero, ya no codiciando las cosas de este mundo, porque codiciar, desear desenfrenadamente las cosas de este mundo, lo único que va a hacernos es extraviarnos de la fe, como dice el verso 10 de primer carta a Timoteo, capítulo 6. Extraviarnos de la fe y traspasarnos de muchos dolores. Eso es lo que va a pasar si amamos este mundo. Pero si tú eres un hombre o tú eres una mujer de Dios, vas a huir de estas cosas. Y las flechas que el día de hoy tú y yo tenemos es seguir la justicia, seguir la piedad, seguir la fe, seguir el amor, la paciencia, la mansedumbre, peleando la buena batalla de la fe. Entonces, estas son las flechas que tú y yo tenemos y que no debemos de cansarnos de estar lanzando día con día, de despertarnos y vivir buscando hacer la justicia, vivir buscando ser piadosos con las personas, haciendo el bien a las personas. Ser piadoso no significa tener cara compungida y vernos así como en los retablos de las iglesias católicas, con cara triste. Ser piadoso significa ser bondadoso, significa buscar ser un reflejo de la bondad de Dios que Dios ha derramado en nuestras vidas. Y la fe es esa fe que Joás perdió, esa confianza que Joás no tuvo de seguir lanzando flechas. Tú y yo tenemos esa confianza de que Jesucristo ha vencido y nos ha dado la victoria en su obra. Y entonces, porque tenemos confianza en Dios, seguimos haciendo las cosas bien. Buscamos hacer las cosas bien. Y si pecamos, nos arrepentimos. Otra flecha es el amor.
que todos los días podamos amar primero a Dios y después a los que están a nuestro alrededor, como a nosotros mismos. Otra flecha es la paciencia. Y a veces esa es la flecha que más escasea en nuestras vidas, ¿no? Al menos yo a veces olvido esas flechas de paciencia y cualquier cosa que me hacen exploto y cualquier cosa que pasa hago cosas malas o me vuelvo tonto. Y tenemos que tener cuidado y decirle al Señor, Señor, dame flechas de paciencia que pueda lanzar y cuando vengan problemas o cuando venga gente que te molesta, puedas lanzarle una flecha de paciencia y vencer a este mundo con mansedumbre. Entonces, esas son las flechas que el día de hoy tú y yo tenemos para pelear la buena batalla de la fe. Y si nada más lanzas tres, entonces te estás perdiendo de la victoria que Dios quiere darte en este mundo y de la victoria que va más allá. Y es bien triste porque Elías, el representante de la palabra y la presencia de Dios para Joás, muere y muere enojado con él. ¿No? Y entonces Elías muere y lo sepultan. Y Joás puede llegar a pensar, bueno, no sé si se va a cumplir la palabra de Dios o no. Al final, Eliseo, perdón, Eliseo murió. Eliseo ya no está. Entonces, pues puede ser que Dios falle. Pero ya vimos, regresando al segundo libro de los Reyes, capítulo 13, que dice que murió Eliseo y en el verso 21, bueno, verso 20 dice que murió Eliseo, lo sepultaron y pasado al año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Esto es asombroso, ¿no? Porque fíjate, van a enterrar a un hombre, y acuérdate, no es como ahora que los enterramos en tierra o los cremamos, ahí usaban cuevas, y entonces ellos van a enterrar a un hombre, y lo único que hacen ya es remover la piedra, aventar el cuerpo para huir, y cuando él toca el cuerpo de este hombre, los huesos de Eliseo, dice que revivió y se puso sobre sus pies. Y aquí Dios está mostrando algo hermoso. Primero, el poder no era de Eliseo. El poder de las grandes obras que hizo Eliseo no era de Eliseo, era del Dios de Eliseo. Pero segundo, el poder que Dios le había dado a Eliseo para realizar esas grandes obras seguía siendo el poder de Dios. Y entonces Dios ocupa aún los huesos de Eliseo para revivir a un hombre, para mostrar que Dios puede ocupar cualquier cosa, pero no solamente eso, sino que para dar vida a lo muerto. Y acuérdate lo que te dije hace rato, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y entonces demuestra que lo que dijo Eliseo, lo que dijo su palabra, sigue vigente. La palabra de Dios sigue vigente todo el tiempo. A pesar de que tú y yo veamos que de repente las cosas no suceden como creíamos que deberían de suceder, Dios sigue haciendo su obra. ¿No? Y esa una constante que vamos a encontrarnos en la palabra de Dios. Y entonces dice, verso 22, que Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Pero el Señor tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de la mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Lo que Dios había dicho, Dios lo cumplió con Joás. Le dio 3 victorias restituyéndole las ciudades a Israel y Dios siguió obrando porque
A pesar de que el pueblo se alejó de Dios, a pesar de que Joás no confió en Dios, como dice el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y este capítulo nos enseña eso una y otra vez, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y ahora nosotros tenemos que decidir confiar en Dios y tomar estas armas espirituales que el Señor nos ha dado, las flechas que tenemos para la buena batalla de la vida, de la fe que el Señor nos ha entregado, o decidir no seguir al Señor y volver a caer en opresión y volver a sufrir a causa de las cosas que nosotros hemos hecho mal. Como cada semana en los jueves, tenemos decisiones que tomar, tenemos que buscar qué es lo que queremos hacer, pero la Biblia es bien clara. El Señor está listo para escucharnos. Y si tú el día de hoy te has equivocado, pero te has arrepentido, hay una oportunidad más de orar en presencia del Señor y tener la certeza de que el Señor hoy te va a escuchar y ha visto tu aflicción y va a tener misericordia de ti, pero necesitamos arrepentirnos de verdad. Y si tú estás caminando bien en la presencia del Señor y llega un momento difícil a tu vida como una enfermedad, como en el caso de Eliseo, recuerda serle fiel, porque el Señor nos va a dar vida eterna. Y el mismo poder que va a actuar en este mundo en nuestras vidas o que ha actuado en este mundo en nuestras vidas, va a actuar para levantarnos y transformarnos a su imagen. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.